la depresión. Vemos cuando el Señor hizo la creación, eran unos días felices, ¿verdad? Como vemos a Adán y Eva, felices de la vida, no había muerte, no había enfermedades, el corazón palpitaba correctamente, el hígado, los riñones, todo trabajaba perfectamente, ¿verdad? Cuando el hombre cae, ¿qué es lo que pasa? El pecado. El pecado. ¿Qué empieza con esos órganos? Pasar disfunciones de los órganos. El corazón empezaba a fallar, los órganos, todo eso empezaba. Lo que era normal, perfectamente, ahora era anormal, ¿verdad? Empezaba a fallar. El corazón, pero vemos que, ok, ¿y qué pasa con la mente? ¿Afectó eso? Afectó. Claro que sí, ¿verdad? Con el tiempo, la Biblia, vamos a ver que la Biblia, la palabra no la describe la depresión, pero vamos a ver que hay unas palabras que sí se menciona en la Biblia, y se las voy a dar. Podemos ver que la palabra, por ejemplo, derrotado, afligido, quebrantado, eso es sinónimo. Amén, así es. ¿Verdad? Entonces, vemos, y voy a hablar de unas estadísticas, más que nada me quise enfocar, vemos que por el lado del mundo, ya saben lo que pasa, ¿verdad? Tienden a caer al suicidio, ¿verdad? Pero el cristiano es inmune a esto. No es inmune. No, en ningún momento. Y estamos viendo en este momento una corriente de sucesos que quizás antes no se veía, porque no había como existe hoy los medios sociales, ¿verdad? El internet, Facebook, pero ha habido pastores que se están suicidando. Yo he indagado, algunos pastores, tengo los nombres, y algún pastor, varios pastores que me han llamado la atención. Y tenían unas iglesias grandes, cientos de hermanos, de la congregación. Pero vemos que no, los pastores también pasa esto, ¿verdad? Les voy a dar una estadística, por ejemplo, dice que el 70% lucha con la depresión. El 70%, de acuerdo a un estudio del instituto, el 70% lucha con la depresión. Pero a veces la depresión, digo, no tenemos vergüenza a que un hermano se quiebre el pie, o que tenga sida, o que tenga tal enfermedad. Pero esto da vergüenza, ¿verdad? Buenos días, hermano. Da vergüenza, porque no lo vemos, es una enfermedad. Quiero darle el significado de lo que es la depresión. Algunos tienen la idea de qué es la depresión, ¿verdad? El significado de la depresión. La depresión dice que es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. No sé si ustedes alguna vez hayan pasado por este proceso. Que se empieza con un estrés, ¿verdad? Estoy estresado. Ya ni la esposa o la esposa quieren verse, ¿verdad? Estoy estresado. Sí. Sígame. Sí, hay algo importante, la palabra depresión es una palabra compuesta por una preposición y, por supuesto, calificando la palabra presión. Presión es lo que originalmente nosotros tenemos que tener como algo normal, pero depresión que está por debajo.
Sí. Si nos mantenemos normal, entonces no tenemos problema. Evidentemente, después del pecado, que hemos sido infectados en nuestro genes con la semilla del pecado, el hombre no ha podido lograr el equilibrio de mantenerse en la presión adecuada. Entonces, cuando es por encima de la presión es la ansiedad, y cuando es por debajo de la presión entonces estamos tristes, afligidos, menesterosos, como dice, amargados incluso a veces. Y es una realidad, porque es algo evidente. Incluso el Consejo Científico de California, que tiene cientos de psiquiatras cristianos, no teólogos, no cristianos, que están convertidos, que saben que Cristo es la verdad, Sí. están evaluando el tema de... Ethan va a participar en Escuela Dominical con ustedes. Oh, adelante, bienvenido. Buenos días. Pasa. Adelante. Y entonces ellos han llegado a la conclusión de que hoy en día, no solamente los que no tienen a Cristo, sino los que tenemos a Cristo, nadie sabe a ciencia cierta quién está de acuerdo y quién no lo está. Exacto. Nadie. Sí. Nadie. Dice, oye, fulano, oye, pastor, mira que nadie sabe. Comprobándonos y afirmando una vez más que Dios solamente conoce los corazones. Amén. Sí. Déjeme darle otra estadística. Dice que el 72% dice que solo van a estudiar la Biblia cuando van a dar un sermón. Pastores. Es verdad. Otro punto. El 70%, no, el 80% cree que el ministerio pastoral le afecta negativamente a su familia. Y el 70% dice de pastores no tener un amigo de confianza en quien confiar. ¿Ve? Pastores, a veces muchos pastores tienen por error esto, dicen, bueno, es que los pastores están más cerca de Dios. No necesariamente. ¿Mm? No necesariamente. No. Así es. Y ellos están propensos a pasar por esta etapa, ¿verdad? El hombre fue hecho por carne, ¿verdad? De carne, hueso, sangre, ¿verdad? Pero también está el espiritual. Están entrelazados, cuerpo, ¿verdad? Es normal que el hombre y la mujer esté triste, ¿verdad? Porque no es perfecta, ¿verdad? Todos los hombres de Dios, los siervos, estuvieron tristes. Pero cuando ya pasa de ese límite, ¿verdad? No es normal. Entonces, uno puede... Fíjese que hay iglesias que solamente con oración quieren que esa persona se alivie. Me acuerdo de una señora que, evangélico, el niño tenía calentura, hirviendo de calentura. No le llevó. Solo oración. Esa persona fue a la cárcel. Porque Dios puede aliviar a una persona que tenga gripa. Pero sin embargo no lo hace. Porque están los médicos. Puede recurrir a la medicina. Dios respalda los doctores, la ayuda médica, ¿verdad? Inclusive el Señor Jesús lo mencionó en Marcos 2:17, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice? Que dice que los sanos, ¿qué? No necesitan. Médico. El Señor lo mencionó, los médicos. Hay una realidad, no ignoramos el poder de Dios y su palabra. Y aquí hemos tenido testimonio de sanidades, Sí. personas que verdaderamente, nosotros creo que hace como 2 años, ¿no? Fuimos y con todo respeto, porque lo hemos hecho durante la semana, prácticamente a un velorio, en un cumpleaños. Y la persona está tan rozagante que decimos, Señor, Manuelita,
Cuando nosotros la misma día estamos en un velorio, la estamos despidiendo, Sí, despidiendo. me acuerdo, Volvió a nacer. Y fue un cáncer bien agresivo. sí, Y también están los médicos, no ignoramos ninguna de las cosas. sí. Creo que tú predicaste no hace mucho sobre un rey que no consultó a Jehová, ¿no? Y fue primero a los médicos y no tuvo confianza en Dios. Asa, no recuerdo quién era ahora. Tú lo dijiste. Sí. Un rey. Sí, y, sí, 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 y sí. le pasaron la cuenta por no confiar en Dios. Sí, sí, entonces, yo lo que estoy diciendo que la depresión es una enfermedad, ¿verdad? Y hay hermanos que han pasado, primeramente ponemos el ejemplo del hermano Tomás, ¿verdad, hermano? El hermano Depresión Tomás bien grande. pasó por una etapa, un proceso en su mente, ¿verdad? Su cerebro, de que estuvo a punto de perder su memoria, ¿cierto, hermano? Entonces, pero, ¿usted qué hacía, hermano, en esos momentos? Antes. Yo le decía al Señor, Señor, dos cosas. Que no se me olvide tu palabra y el nombre de mi esposo. La palabra nunca se me olvidó. ¿El nombre sí? No, y más le vale. Ay, Y el otro sí. De los dos me acordaba. No, pero verdad que no me acordaba de nada. pero fíjese cómo actuó Dios, ¿verdad? Lo que le pidió el hermano. Y Dios le contestó. Dios lo quiso conservar en su memoria sana para la bendición de todos nosotros, su enseñanza, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, señor. Pero no le dijo, te voy a enseñar completamente, perfectamente, ya no vas a ocupar medicamentos, ya todo. No. Él ocupa de medicamentos todavía, Amén. ¿verdad? Acuérdense que vivimos una vida no perfecta. Aquí vamos a tener problemas, enfermedades, ¿verdad? La vida perfecta va a estar allá arriba. Mientras tanto, aquí vamos a tener. Amén. Entonces, Gloria a Dios. podemos pasar por ese proceso de depresión. Que le voy a mencionar algunos pastores que han pasado. Primeramente tenemos Ed Montgomery. El nombre. Ed Montgomery. Este hombre había perdido a su esposa y se suicidó en frente de su madre y sus hijos. La depresión viene a causa a veces por la pérdida de un ser querido, por el trabajo, ¿verdad? Esta persona, ¿cómo explica que un pastor que esté pastoreando una iglesia llegue a suicidarse? ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Cuál era el proceso? ¿Qué pensaba él? ¿Verdad? Tenemos otro hombre, pero este sí, se llama Terry Park. Este hombre tenía 42 años, de una iglesia de Sion Bautista en Georgia. Dice, este hombre había orado, la última acción que hizo en la tierra, había orado. Había estado en oración, fue lo que hizo su esposa. Había orado, ¿verdad? ¿Cómo explica usted eso? Pero el que me llama la atención es esta persona. Se llama Andrew, no sé si lo pronuncio bien, Startling. Un hombre, 30 años, joven, musculoso. Su esposa, 29 años, 3 hijos. Estaba a cargo de una iglesia grande. El último sermón que predicó fue la depresión. Él dijo que había, la última palabra, el último mensaje, que había un lío. Esta persona empezó con ataques de pánico. Este hombre era muy en sus sermones, a pesar de que era la congregación grande, él veía quién salía y quién entraba. Porque se salió, él iba e indagaba. Era bien cuidadoso de todos sus mensajes. Este hombre estaba dando sus estadísticas, así como yo estaba dando estadísticas de lo que pasaba
en las iglesias. Que personas, hermanos, tienen o llegan a empezar a llegar a esta etapa, la depresión. Que tienen pensamientos suicidas, pero lo guardan para sí. En esta etapa es cuando ya la persona ya está, no quiere saber nada, piensa que lo que está haciendo está bien. De acuerdo a algunas personas que se han tratado de suicidarse, han dicho que en ese momento se iban a arrepentir, cuando se iban a aventar, no sé qué, pero estaban empezando a arrepentirse del suicidio. Sí, hermano, lo que pasa es que hay dos cosas, ¿verdad? Sí. Yo conozco gente que conozco personalmente que sufren depresión por una enfermedad. Y yo les hago la pregunta porque yo quiero saber qué le pasa en la mente a una persona que está con depresión. Hay unas personas, como usted dice, que le da depresión porque se le murió un ser querido, porque se fue la esposa, por cualquier cosa que le haya pasado. Pero hay depresiones que vienen con la enfermedad, en este caso la fibromialgia. Es algo que está fuera de ellos. Hay otra depresión que viene por desbalance químico, que es por malnutrición. Sí. Hay una que me dice, no, a mí no me sirve que me hablen de Dios, porque creo que entonces es un desbalance que ella tiene de pronto químico y no le sirve que le hablen de Dios. A la otra le pregunté, ¿qué te pasa por la mente a ti cuando te llegas a depresión? Y me dice, me provoca agarrarme un cuchillo y matarme. ¿Sí? Hay otra que le pregunté, ¿y a ti qué te pasa por la mente? Tomarme todas las pastillas y tomármelo, pero me acuerdo de Dios y le digo, Señor, ayúdame. ¿Sí me entienden? Entonces yo, tanto como necesitamos de Dios, también necesitamos el doctor, porque si es de malnutrición, y no nos estamos alimentando bien, porque este es el templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que alimentarnos bien para darle los nutrientes que el cuerpo necesita y no haya ese desbalance químico, ¿verdad? Porque necesitamos de ese balancear comiendo bien, ¿verdad? Necesitamos que una persona nos ayude, un doctor, porque el doctor no nos diseñó a nosotros, pero sí, él estudió cómo fuimos diseñados, cómo funciona el cuerpo, cómo nos puede él ayudar. Entonces necesitamos, para mi pensar, necesitamos de las dos cosas. Por eso hay personas que tienen todo el dinero del mundo y se han suicidado. ¿Por qué se han suicidado si lo han tenido todo? ¿No? Si lo tiene, entonces es la pregunta que nosotros nos hacemos. Bueno, si lo tiene todo, es que ese no es el problema que lo tenga todo. Sí. Es algo que va en nuestro cuerpo, que necesita, una necesidad, quizás espiritual, o puede ser que es una malnutrición, eso necesita ser evaluado, ¿verdad? Pero sí necesitamos de Dios y necesitamos de nosotros, ¿verdad? Acudir de pronto a un doctor que nos ayude a balancear ese desbalance químico que le dicen que es el serotonin, ¿no? Ese es el desbalance químico, a mí me lo explicó el doctor a mí y me dijo, mira, es que te lo voy a poner de una manera sencilla, la A no le está pasando al B, suficiente serotonin, por eso hay el desbalance químico y se le llama el químico de la felicidad. Fue diseñado por Dios y hay un desbalance químico. Entonces tú no sientes más placer por nada en la vida y no quieres hacer nada, no quieres ver a nadie y solamente piensas que la vida no tiene sentido. Entonces ahí es donde toman la decisión de suicidarse. Amén. Muy bueno ese dato. Sí. Hay otro caso que es por el pecado, ¿verdad? Pero para un pecado, ¿cuál es la solución? Arrepentido, ¿verdad? Hay un hombre que pasó por esa etapa, que es el rey David, ¿verdad? Si ustedes leen el Salmo 42, que dice dos veces lo menciona. ¿Qué dice? ¿Por qué te abates, ¿por qué alma mía? Te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios, sí, porque aún ha de alabarte salvación mía y Dios mío. La palabra turbar significa, yo lo busqué en el diccionario, dice alterar el estado o el curso normal de una cosa. Abatir. Abatir es tirar o hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie o en un lugar alto, generalmente con fuerza o ímpetu. Como este hombre pasó pero ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor se arrepintió, se humilló delante del Señor. Y el Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué dice la Biblia? Que tiene un corazón semejante ¿qué? A Dios. Sí. Entonces, ¿cómo es? Sí, fíjate, como dice ella y como tú dijiste al principio, el hombre vino perfecto, la mujer perfecta. Entonces a veces ignoramos las maquinaciones del enemigo
aún los que estamos en la iglesia. Y eso es un peligro, porque cuando vemos ahí en Génesis capítulo 3 el fenómeno de la conversación y la responsabilidad humana en el hombre incumplida, ignoramos la capacidad que tiene el enemigo de nuestras almas de afectar nuestra genética. Porque nosotros fuimos seres perfectos. Sin embargo, nuestro ADN perfecto en el huerto del Edén, en Adán y Eva, fue afectado, infestado por el pecado. Y ahí, cuando usted coge el ADN y se enrolla, eso es tremendo lío ahí, de lo más bonito, tremendo color, hay un puntico que se llama pecado, que nos afectó y alteró la genética humana. Como decía ella, hay momentos en que nosotros no podemos explicarlo porque no somos los científicos, pero tenemos la posibilidad de leerlo, incluso en nuestro propio idioma vernáculo. Cuando nos percatamos, por lo que otros han indagado, de que ciertamente necesitamos a veces de un medicamento, un agente químico, para organizar un desorden interno nuestro, por medio de la medicina que a mi juicio ha sido creada por Dios, usando sabiduría de ciertos hombres, que para la gloria de Dios, a algunos muchos les sirve. Y entonces, en este caso, pusiste un ejemplo muy bueno en David. David fue perdonado. Sin embargo, no fue librado de las consecuencias de su pecado. Nosotros hemos sido perdonados. Yo he sido perdonado. No he sido librado de todas las consecuencias de mi pecado. Entonces, Señor, gracias porque como es tu misericordia es nueva cada mañana. Me basta con tu gracia, pero también reconozco que hay milagros de Dios que a unos sí, a otros no. Como es el pastor Julio, él es soberano. Amén. Sí. Para seguir y que leerles algo, la relación entre la mente y el cerebro es compleja. No siempre es fácil saber dónde termina la biología y dónde comienza los hábitos de conducta pecaminosa, como estaba mencionando la hermana Priscila. A veces no es fácil, ¿verdad?, detectar. Uno, podemos decir, tenemos así los cristianos, tiene depresión porque quizás está en pecado, o quizás no tenga la suficiente fe, o el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Somos tendientes a juzgar, ¿verdad? Exacto. No sabemos el estado, cuál es el problema de esa persona, de ese hermano, como le hizo la pregunta a la hermana, ¿verdad? Y fíjate que es dato importante, una persona que está dentro de ese proceso, la depresión, ¿verdad? ¿Qué más que nadie puede decir? ¿Cómo está pasando? Hermano, ¿puedo decir algo? Dígame más, sí, claro. Por lo menos a veces a mí me da ataque de pánico y después me empezó a dar vértigo. Y lo increíble de la mente que uno siente que te vas a morir, te sientes que te estás muriendo. Y yo he llamado a la ambulancia, mi esposo llama a la ambulancia y apenas veo que la ambulancia viene, yo me siento bien. Se me quita todo. Síndrome de 9-11. Increíble. ¿Usted sabe cuántos viene la ambulancia que he pagado por el gusto? Que mi esposo ahora me dice que si no ve sangre, no va de ambulancia. Dice Gladys que pongas una foto de una ambulancia en la casa para cuando la mire. Ya. Lo que la mente le hace, y me estoy muriendo. Que mi esposo me tiene en el carro, me dice, te voy a llevar. Digo, no, llame la ambulancia porque tú no vas a llegar a tiempo. Esta clase, ¿verdad? Es triste, es muy feo, muy feo. Cómprese una ficha de una ambulancia y la pone en la pared. ¿Cómo es esta cosa, verdad? ¿Cómo esta cosa es? Traicionero. Sí, es verdad. Hay dos cosas que tocaste importantísimas, porque la Biblia habla en hebreo de que la palabra de Dios incluso discierne los pensamientos. Entonces podemos decir, eso es otra clase, ¿dónde están los pensamientos? Pero sabemos que tenemos una mente. Tú te mueres, pero la mente se queda. ¿Dónde están los pensamientos? Y eso es un debate que todavía
Los científicos están estudiando. Nosotros los cristianos sabemos que hay una respuesta para eso. Pero los ateos están todavía discutiendo. Y es algo importante. Porque el pensamiento y la mente tienen que estar en armonía. Sí. Porque si no, pasan estos fenómenos de la depresión y la ansiedad. No sé, a mí me pasa, no sé ustedes. Hay que ser sincero, ¿no? Sí, sí, sí. Tú la pregunta es, ¿hay cristianos deprimidos? Sí. Claro. Vamos a ver un ejemplo de Pablo, ¿verdad? Lo que menciona en Corintios. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, del 5 al 7. Quizás conocen quién es Pablo, ¿verdad? ¿Quién fue Pablo? ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Dice que ¿Era primera o segunda a los Corintios? Segunda de Corintios 7. 7, del 5 al 7. Ah, sí. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Dice, ¿dentro de qué? ¿De qué? Dentro. Ayer médico fue Tito. ¿Eh? Ayer médico fue Tito. Que nos consoló. El psiquiatra fue Tito. ¿Quiere opinar? Una pregunta. ¿Qué pasa con la alma de esa persona que se suicidó? Si al verlo no estaba bien de su mente, ¿qué pasa con él? A nosotros nos acaba de pasar en el trabajo una situación de esa. El martes, como a las 5 de la mañana, me habla una de las supervisoras y me dice, ¿le puedes decir a la manager que no voy a ir a trabajar? Dice, porque mi esposo se acaba de suicidar. Bueno, el mandamiento dice no matarás, ¿verdad? Pero vamos a ver. No sé, solamente sabe la Pero si soberanía no de Dios. están en sí, en ellos mismos, Sí, por ¿qué eso. pasa con su alma? Pienso que Dios es justo. Dios es justo y Dios va a juzgar de acuerdo a la condición de cada persona. Él es el único que puede juzgar si una persona se va con él o no, o se salvó o no. Ese es el único que puede, no podemos decirlo nosotros. Nadie lo puede hacer. Soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. ¿Verdad? Juzgar No con podemos justo juicio. juzgarlo. Yeah. Dice la palabra. Eso es un terreno bien delicado. Sí, sí. Que Exacto. ha dividido muchas iglesias. Tiene una respuesta bíblica. En dependencia de la postura de cada quien, entonces es lo que él defiende en este sentido. Pero estamos en un mundo caído y todos estamos expuestos a lo peor, a lo peor, a lo peor. Como decía nuestra hermanita ahorita, hay fenómenos químicos que no tenemos control. Y si no se controla con agentes químicos, no se sabe a lo que la persona puede llegar. Ahora, en cuanto a la salvación o no, sería otro tema de otra clase que el hermano puede prepararla, Sí. de si la pierde o no la pierde, porque eso es algo interesante que se puede profundizar. Solamente me remito una palabra: juzgar con justo juicio, sin condenar. Porque en aquel día, cuando estemos en la presencia del Señor, muchos dirán, ¿y por qué fulano no está? Si era tremendo predicador. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Y qué tú haces aquí? Entonces, mira, lo de Dios, yo se lo dejo a Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces vamos a ir adelante, ¿verdad? Entonces, dice, en este caso el cuerpo de Cristo, bueno, dice, el cuerpo y el alma están entrelazados, ¿verdad? El creyente necesita también, aparte de la consulta médica, consejería bíblica, ¿verdad? Como estaba diciendo la hermana, todo va, ¿verdad? Hay casos de que quizás la consejería bíblica no le ayuda, entonces se requiere otro más intenso cuidado, los doctores, ¿verdad? Claro. Como más medicina antidepresiva, o quizás cuando vean imágenes, cosas raras que ven animales, entonces ya se requiere hospitalizarlos, ¿verdad? Eso es la cosa. Entonces dice, en este caso el cuerpo de Cristo debe involucrarse en la vida de una persona deprimida, Amén. ¿verdad?
Y tenemos ahí Gálatas 6:2. ¿Verdad? Esa carga del hermano también tenemos que llevar la carga. ¿Verdad? Dice, sí, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y que a veces estamos pasando por esto, pero a veces nos creemos espirituales, super espirituales, que nos da vergüenza de admitir que estamos pasando por una etapa de esto. Cuando yo duré 2 meses sin trabajar, créame que ese es el lugar más adecuado para que el enemigo venga y te ataque. O quizás otra situación que esté pasando el hermano. Ese es el mejor momento para que el enemigo llegue y te ataque. Tenemos el ejemplo del hermano Gerardo también. Él pasó una etapa bien difícil. Y el hermano también tuvo un problema en su mente. ¿Cierto, hermano? Sí. ¿Verdad? Pero el Señor tuvo misericordia. Ya vemos el testimonio del hermano donde lo sacó. Y al Señor le plació que él se restablezca su mente y que esté trabajando para la obra del Señor y esté llevando el mensaje a los hospitales, a los enfermos, ¿viste? Él está enfermo y lleva el mensaje a los enfermos. Como es Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a veces el cristiano que está por un proceso de esto, o está tomando medicinas, ¿no? La deja a veces, ¿verdad? Oh, yo no ocupo medicina, yo estoy bien, porque yo estoy estudiando y yo oro. Eso no te quita que tú no estés con Dios, ¿verdad? Eso no te quita que tú dejes de ser hermano, no, tienen que seguir, ¿verdad? Porque ha habido casos que dejan el medicamento y se empeoran. El ejemplo de hermano, de otro tipo de índole de enfermedad, pero el hermano, nuestro pastor, él tiene lo mismo que mi esposa. ¿Cómo se llama lo que tiene? Tiroides. Y el hermano dejó el tratamiento. Lo dejó, pero su organismo lo ocupa. Entonces, ¿qué pasó? El hermano fue al hospital porque dejó ese tratamiento. Entonces no es decir, oh, ya, ahorita yo lo dejo. No, esto no es de un día a otro día, ¿verdad? Sí, ante cualquier enfermedad, que incluye la depresión, lo primero que todo cristiano debe hacer es ponerlo en las manos de Dios, orar. Sí. Después, consultar al médico. Dios en su inmensa soberanía puede sanar o puede permitir que continúe la enfermedad, que quizás sea un aguijón que necesite el cristiano para que permanezca en el camino. Y hemos visto cristianos que han estado enfermos de una enfermedad crítica como el cáncer y Dios los ha sanado. Hay otros cristianos de gran testimonio y no, han muerto. Y entonces, para mí siempre poner todo en las manos de Dios y después consultamos al médico, porque sabemos que los médicos son puestos por Dios. Él le ha dado sabiduría, Él ha creado la ciencia y se la ha dado a conocer al hombre para que nos ayudemos los unos a los otros. Porque Dios en su infinita misericordia, Él nos da los medios para... porque muchas veces las circunstancias nos llevan a eso, a la depresión. Casi todos los siervos de Dios, principalmente Pablo, Timoteo y otro que no fue Epafrodito, ellos sufrían enfermedades serias. Entonces Dios, como dice